En el año 95 empiezan a pagar las quincenas fuera de término. Ahí empieza poco trabajo, mal los pagos, así estuvimos hasta el año 2003. Situación que se fue agudizando con el correr de los años. Ya en el 98 se producen los primeros conflictos gremiales de paros por falta de pago. Catí en su momento, o Bachelet en su momento, apoyó la campaña política de Menem en la segunda reelección. Entonces, todos sabemos qué fue lo que pasó en ese momento, y a raíz de eso la empresa entró en baja. Y bueno, el ministro ha venido a constatar todo lo que nosotros estamos haciendo como aporte a este momento del país y de la política económica. Sé que ha habido cosas que los han afectado, algunas de las cuales tienen que ver con las políticas que nosotros hemos implementado, pero toda la gente tiene que mantener buenas expectativas, porque Argentina está progresando y el progreso va a llegar inexorablemente a todas las regiones del país. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Situación que se venía dando en otro lugar del país ya desde el 2001. Empresas que cerraban. Nunca te imaginabas que iban a cerrar las puertas. Me parece que eso a nosotros, a ninguno se nos cruzó en la mente, porque siempre guardabas una esperanza. Nosotros ya habíamos comenzado a recuperar Gatic, que era la empresa madre en San Martín, en provincia de Buenos Aires, con los trabajadores. Salimos de acá para adelante, se forma una procomisión, digamos, de formación, y de ahí en adelante se sale a comunicar que se iba a dar la posibilidad de una conformación de una cooperativa de trabajo. Y bueno, fueron momentos de empezar a conversar la idea de que se podía recuperar la empresa y ponerla en autogestión. En enero del 2004 aparece la posibilidad, a través de la empresa recuperada, de poder conformar una cooperativa para intentar recuperar la fuente de trabajo. Junto con otros compañeros del Movimiento de Empresas Recuperadas, se llamaba MENER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y nuestra consigna era ocupar, resistir y producir. Es todo lo que hay en la caja de herramientas. Esta caja de herramientas estaba llena de herramientas. Cinta de papel, que se usaba mucho acá en Esfumado. No obstante, siempre los trabajadores de Pigüé, al igual que los de San Martín, tuvieron la convicción de que esto era posible, de que se podía hacer y demás. Tuvimos que tomar un juzgado federal en Buenos Aires para que aceptaran una propuesta de trabajo. La situación de abandono te lleva a decir, bueno, tenemos las máquinas, están los compañeros, busquemos la forma de empezar a trabajar. Y bueno,
luchar contra los jueces, contra los políticos que no entendían, con la misma gente, digamos, a veces del pueblo que no estaba acostumbrada a esa situación. Más allá de eso, cuestiones donde el mismo intendente nos era perjudicial para que no salga la ley de expropiación. Y efectivamente ese poder económico operó en distintos niveles del poder judicial y del poder político y ordenaron el desalojo con represión policial y demás. No hubo ningún tipo de represión. Hubo una estrategia. Bueno, si ustedes van a evaluar, eso queda supeditado a lo que la justicia después determine a través del acta de procedimiento. Yo hablé ese mismo día con el presidente Kirchner, que me recibió en la Casa Rosada, y bueno, le planteé el tema de que en su gobierno estaban reprimiendo trabajadores, eso lo puso muy mal. Yo recuerdo que, no sé, venía corriendo para este lado y, no sé, saltaba pozos que no existían porque parecía que me iba a caer, ¿viste? Cuando vos decís hay un pozo y tratás de mirar. No entendés cómo un Estado reprime a trabajadores que lo único que querían era laburar. Llega el intendente, mirá, imagínate que eran las 1:30 de la tarde más o menos. Dignidad. Yo hoy, como mucha gente, pienso que quiero un futuro distinto para mi hijo. No estoy acá ni siquiera por mí. Si no desalojamos antes de que oscurezca, van a reprimir. Pero a mí esto me supera, porque yo no lo puedo resolver, ¿me entienden? Nosotros mismos si nos vamos, estamos dejando o desechando la posibilidad de un trabajo digno. Hay personas que nos tratan como que si fuéramos intrusos en nuestro propio puesto de trabajo. Es un error que están cometiendo. En ningún momento nosotros fuimos despedidos, ni echados, ni nada por el estilo. Sabemos que estamos luchando desde hace tiempo contra el poder económico y el poder político. Lo único que les quiero decir a todos los compañeros que hemos participado en esto desde un principio es que vamos a volver. Nosotros vamos a volver a la fábrica de una u otra manera. No somos delincuentes, queremos trabajar, Desde Pigüé los trabajadores y ustedes demostrarán cómo un Estado inteligente genera empleo y asegura el desarrollo local. Ustedes apoyando a los trabajadores conseguirán romper con la nueva estafa que preparan Bachería en Ortega.
Y ahí comenzaba otro capítulo de la historia tan difícil como los anteriores. Bueno, logramos el objetivo que queríamos y demás, pero nos podíamos fundir o podíamos terminar con salario de hambre y precarizado. No es una cosa que surge simplemente por la lucha de los trabajadores. Eso es así. Sin la lucha de los trabajadores el Estado ni se preocuparía, no tendría en su preocupación la ayuda a esas empresas, evidente. La gente reclama, toma la iniciativa, pone en funcionamiento la fábrica. Estábamos precarizados en la relación de la propiedad, porque teníamos una ley de expropiación de manera temporal. Teníamos todo esto, pero no teníamos nada. Y bueno, en esa etapa estamos, en la etapa de producir inteligentemente, de crecimiento y de saber que a 10 años, por decirte un número, ¿no? Tiene que ser una empresa que esté consolidada. Y que esa era una utopía que era imposible cumplir. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que los trabajadores somos capaces de crear otra economía. Este es un sector, el textil, el sector de la confección, que está sufriendo duramente la competitividad de otras regiones del mundo que actúan con una fuerte dosis de dumping social. Esto es salarios muy bajos, condiciones de trabajo, diría que indignas para los tiempos que vivimos. A mí me parece que el proceso de Textiles Pigüé es uno de los más interesantes de las empresas recuperadas, ¿no? Por varios factores. Uno, que está en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que no es una ciudad grande, ¿no? Donde el cierre y mucho más el mantenimiento mediante autogestión de una empresa de este tamaño tiene un impacto importante en la comunidad, ¿no? Por lo tanto, realmente a mí me ha llamado la atención cómo una fábrica de esta envergadura ha logrado, bueno, posicionarse muy bien en el esquema nacional, dándole trabajo autogestionado a 150 familias. Creo que la importancia que le dio la cooperativa a perfeccionar la gestión, a perfeccionar los procesos, a aprender, a capacitarse, a incorporar profesionales y a integrarlos dentro del sistema cooperativo de gestión de Textiles Pigüé, también es una característica que
lamentablemente no es tan frecuente entre la mayoría de las empresas recuperadas. La producción solidaria solamente es posible si tenemos consumo responsable y consumo solidario. Entonces tenemos que saber nosotros como consumidores muy bien a la hora de comprar un producto, de comprar una prenda, bueno, cómo fue elaborada, cómo fue producida, cómo fue confeccionada, y justamente respondiendo a esas preguntas sabremos si estamos actuando responsablemente o no en nuestros actos de consumo. No puede funcionar, ¿por qué? Porque la producción, la competencia, el mercado, las grandes fábricas son las que dominan el mercado, son con los productos. Pero al mismo tiempo, evidentemente también hay un impacto de la crisis internacional, hay una situación económica que va llevando una mayor complejidad, algunos cierres de fábrica, y hay un aprendizaje de la clase trabajadora en su conjunto de que la herramienta de la recuperación de empresas mediante formación de cooperativa de trabajo, mediante autogestión, es una herramienta válida, que es viable, que ha tenido éxito en muchísimos casos, y lo que estamos viendo es un crecimiento del número de casos de empresas recuperadas. Porque esta es la primera empresa de las 50 y pico que están expropiadas en la provincia de Buenos Aires que obtiene el título de propiedad mediante una negociación para la compra, una compra que efectivamente se está pagando, se va a pagar con un crédito, pero que pone a la empresa en otra condición. Acá hay un clima especial, hay un ambiente especial, la gente está contenta. ¿Saben por qué? Porque es la primera cooperativa recuperada que capitalizamos y que entregamos una escritura. Para nosotros también es el fruto de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Y esto no es producto del azar lo que estamos viviendo acá, no es una casualidad. Nosotros hemos sido muy pero muy valientes para la ocupación. También lógicamente fuimos muy heroicos para resistir los embates, las injusticias. Pero cuando yo digo que esto no es producto del azar, de que acá estén entregándonos la escritura, que nos tiene que permitir crecer en todo sentido, fue porque fuimos inteligentísimos para la producción. Textiles es maravilloso, es la lucha de los trabajadores, pero una lucha muy bien hecha, muy bien organizada, de mucho sacrificio, y bueno, y hoy tienen el resultado, ¿no? Me parece que es maravilloso, que se tendrían que enterar más la gente, tendría que saber el pueblo, que cuando un trabajador resiste y defiende su fuente de trabajo, al final consigue. Y lo que han hecho los compañeros de Pigüé ha sido un trabajo de mucha conciencia política. Hay una cuestión de qué pasa con la estabilización y con la consolidación de las que ya existen desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo un crecimiento, cuando mayor crecimiento de la conflictividad social, mayor cantidad de recuperación de empresas vamos a tener. Y eso es una situación que en este contexto político se da de una manera y en un contexto más desfavorable puede darse de otra forma. Pero hay una línea que es la presencia del Estado en la economía como factor de estimulador de la economía, y una política dirigida hacia el mercado interno contra los programas de austeridad. Lo que decíamos en el 2004, en el 2005, lo reafirmamos, digamos, reafirmamos la historia, reafirma que no tenemos un discurso, porque muchos nos tratan de locos,
idealista, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? En el peor, de locos. El arduo trabajo realizado por trabajadores y trabajadoras que han logrado en este proceso de recuperación hacer de esta empresa una empresa emblemática, gestionada, dirigida por sus trabajadores y que hoy forma parte del conocimiento no solamente nacional por parte de ustedes los argentinos, sino también internacional por algunas de sus características más específicas. Acá en Textiles Pigüé está asentado en un buen desarrollo de la capacidad productiva la posibilidad de comunicarse y de tender esos lazos con el resto de la sociedad de acá de la región. Los trabajadores somos capaces de dirigir las empresas, no nos transformamos en empresarios, pero somos capaces de dirigir y de transformar las empresas, de generar economía y básicamente una economía absolutamente distinta a esta economía concentrada y obscena que nos quieren mostrar que es el único camino. Un trabajador tiene que estar formado políticamente, joven o viejo, como sea, porque la política es lo que engrandece, la política sana, pura, justa, y eso es necesidad de los trabajadores y los obreros. Así que me parece que si miran el trabajo de textil, van a aprender mucho. Y si miran el trabajo de la cámpora, van a aprender mucho. Y si miran el trabajo de las madres, que hace 37 años que peleamos, también van a aprender mucho.